Ya ahorita cuando se ponga en rojo, listo. Ya, empezamos a grabar. Bueno, chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con un tema bastante simple. Ya anteriormente hemos visto un tema similar. No sé si ustedes se acuerdan del Duyulan Geçmiş Zaman o Günün Geçmiş Zaman, que era uno de los Geçmiş Zaman, y también teníamos otro que era eh, el tiempo futuro que vimos la vez pasada, combinado con el pasado, y los tiempos presentes combinados con el pasado. Entonces, hoy vamos a hacer algo parecido, ¿no? Combinaciones. Entonces, Ujú. eh, teniendo en cuenta todo esto, pues, el Duyulan Geçmiş Zaman está en el repaso 21, por si alguien no se acuerda. Y pues hoy vamos a hacer simplemente una combinación. Vamos a combinar los tiempos. Me disculparán el ruido de atrás, es que tengo a los vecinos aquí al otro lado, no sé, tomándose un té, porque están haciendo eso. Andan conmigo, No, entonces tranquilo. No No, no sé, estoy. sé. Sí, es no que me distraigo molesta. mucho con ellos. No, a mí sí, discúlpenme, a mí me distrae bastante. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces, el Duyulan, o también se llama Öğrenilen Geçmiş Zaman, en este caso sería el Duyulan veya Öğrenilen Geçmiş Zamanın Hikayesi. Este tema es muy simple, sino que pues, es muy utilizado, pero en nuestro lenguaje, en el castellano, ya está en desuso. ¿Por qué, Entonces, Fabián? ¿Por qué está en desuso? ¿en qué sentido está en desuso? El tiempo, que realmente es el que hace, digamos que el que se conecta directamente con este, ya está en desuso. Pero hoy en día no utilizamos este tiempo. Entonces aquí les hago una breve explicación. Este tiempo se utiliza para expresar las acciones pasadas realizadas antes de otra acción pasada. En resumen, se usa para describir una acción que ocurrió y terminó en el pasado, así como funciona en el tiempo en desuso del castellano llamado pretérito anterior de indicativo. Y este es un tiempo en desuso que lo podemos encontrar mucho en los libros antiguos. Y, por ejemplo, aquí dice, Latinoamerika'ya gitmeden önce İspanyolca öğrenmiştik. Antes de haber ido a Latinoamérica, hubimos aprendido español. Este tiempo está en desuso. Y por eso lo digo así, porque Sí. esa sería su traducción directa. Pero pues hoy en día lo diríamos como antes de ir a Latinoamérica. En Latinoamérica aprendimos, aprendimos español. En castellano o en español lo simplificamos hoy en día, ¿vale? Pero en turco existen los dos. ¿Recuerdan el Yulan Geçmiş Zaman o también Öğrenilen Geçmiş Zaman? Estos dos tiempos ya los conocían. Estos dos tiempos, no, sino este tiempo que tiene dos nombres que son los mismos, realmente. Es decir, que lo aprendemos de alguien o lo escuchamos de alguien más. En este caso, ya es más que todo una acción pasada antes de otra acción pasada. Eso simplemente deben recordarlo. Discúlpenme, tanto ruido aquí me está desconcentrando. Pero bueno, básicamente es así. Y su estructura es simple. Simplemente es tener en cuenta que hay que tener la raíz del verbo, se le añade el mush y se le añade el d, más ¿Es la el raíz. sujeto? ¿Ese Sí, osnet va a sujeto? ser sí, el sujeto, sí. El sujeto, perdón. Qué pena, tanto ruido me desconcentra de verdad. Sí, özne significa sujeto, tal cual. Entonces, es muy similar. Si se acuerdan al geçmiş zaman, solamente era, en este caso, el duyulan geçmiş zaman era así. Vemos aquí unas, ¿cierto? El duyulan geçmiş zaman. Ahora, simplemente lo tenemos así. Le añadimos otro geçmiş zaman. Por eso creo que tú me habías preguntado algo sobre qué pasaba si combinábamos estos dos tiempos. Sí. Y esto es lo que ocurre. Entonces tenemos un tiempo del pasado
dentro del pasado. ¿Vale? Vale. Entonces, podemos utilizar cualquier verbo. Aquí creo que había colocado este verbo así aleatorio, el verbo tanışmak. ¿Vale? Tanışmak. Entonces, si la estructura es esta, ¿cómo lo entenderían? ¿Cómo lo interpretarían? Por ejemplo, ¿quién quiere intentarla en este primer caso? Tanışmak. Tanışmıştım. Ben. Exacto. Ben. Tanışmıştım. Exacto. Tal cual. Ben tanışmıştım. ¿Cierto? Y le añadimos entonces este sufijo y este otro sufijo. ¿Cierto? Ujú. Estos dos, básicamente, como de moradito, no, azul, claro, que resalta. ¿Cierto? Ben tanışmıştım. Sen, ¿cómo sería? Tanımıştın. Tanışmıştım. Tanımıştın. O Tanımıştı. tanışmıştır. Tanımıştık. Tanımıştık. Tanışmıştık. Hı hı. Tanımıştınız. No, perdón, sí. Tanıştınız. Tal cual, sí, muy bien. Sí, 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 sí. Onlar. Y tanımışlar. Ahí es donde yo a veces me enredo. Sí, tanışmışlar. Tanımışlar. Puede ser Tanımıştılar. Ve tanışmış, creo que es tanışmışlar en este caso. De, exactamente. Tanımışlar. Sí. Tanışmışlar. ¿Vale? Puede ser tanışmışlar o tanışmışlar. ¿Vale? Puede ser, perdón, tekrar, Fabián. O sea, puede ser tanışmışlardı Ajá. o puede ser simplemente, tanışmıştı, perdón. Perdón, es que la gritería me está desconcentrando muchísimo. Sí, sí, discúlpeme. Ay, Dios mío, sí, se pone a gritar hasta el cuarto piso. Bueno, perdón. Bueno, entonces, esa sería la forma positiva, ¿cierto? Olumlu. Sí. La forma sí. negativa, ¿cómo iría? Y ese sí es más largo. ¿Qué le ¿no? añadiríamos? Esa también es fácil. Tanışmi. Tanışmamıştım. Tanışmami. Tanışmamıştın. Sen. Tanışmamıştın. O. Tanımıştın. Tanışmamıştı. Tanışmamıştı. Tanışmamıştık. Perdón, es que tuve que cerrar la ventana para reducir un poquito el ruido, aunque no es que haga mucho. Biz Tanışmamıştık. tanışmamıştık. Muy bien. Siz Siz tanışmamıştınız. tanışmamıştınız. Onlar Tanışmamışlardı. tanışmamışlardı. Onlar Tanışmamıştır. realmente igual. Tanışmamışlardı y tanışmamıştı. ¿Vale? Es simple, ¿cierto? Muy sencillo. Similar a lo anterior que vimos. Ujú. Tengan en cuenta que estos temas, digamos que ya vimos la combinación previa con el Shindiki Zaman, el Genish Zaman y el Gelecek Zaman. Ahora con este, tienen una forma similar de combinar. Tengan en cuenta eso. En el momento de hacer las preguntas, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan aquí? ¿Qué hacemos en este caso? La pregunta a Olunlu Soru, entonces Sí. sería Tanismak. Tanışmış. Müslüman. Tanışmış. Miydim? Midim. 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 Tanışmış Hola. mıydım? Muy bien, hola, ¿qué tal? Sí, tal cual, ¿Cómo así, están? Buenos días, Perfecto. disculpen. todo bien. No, no hay de qué, no hay Buenos problema. días. Buenos días, sí. Buen día. Entonces, recuerden esto, solamente es tanışmış
Midim, Sí, 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 ¿cierto? sí, correcto. Y ahora aquí, ¿cómo vendría? Tanis mis midim. Midin con N. Midim, Midim. ¿cierto? La N, perdón, la N, ¿cierto? Tanışmış miydin? Ujú. ¿Cuál seguiría? Tanis mis midi. Tanışmış mıydı? Sí. Luego, Tanis mis midik. muy bien, tal cual. Luego, Tanis mis midinis. muy bien. ¿Y Y aquí? puede ser tanis mis midi o tanis milar midi. No sé, yo ahí se me Muy enreda un bien, sí, poquito sí. el cuento. No, no, es de tal cual como lo dice, como dice usted, no, está, está bien, está bien. Es tal cual. Eh, mm. O sea, Mish, también puede ser mish. tanis milar midi, perdón. Sí, tal cual. Ujú, Exacto. Tanışmışlar mıydı? ujú. Sí, sí, tal cual. Bueno, eso es básicamente, ¿cierto? ¿Lo entienden? No sé Sí, hasta Sí. el momentico, sí. vale, no sé si se dan cuenta, pero voy a mostrarles el anterior. El tiempo anterior, les comparto la imagen otra vez. Ahí yo creo que lo difícil es cuando uno va a armar las frases, poder como ubicarlas en el tiempo que es. Sí. Ya eso yo me imagino Entonces, que es con práctica. claro, tal cual. Pero miren, por ejemplo, aquí, en este caso, Ujú, vamos, es similar, ¿cierto? Solamente añadimos el sufijo del tiempo que, digamos, que va previo, y luego el pasado, ¿cierto? Entonces, es similar, o sea, estas combinaciones son muy similares. Lo único nuevo que trae es que el tiempo que colocamos en el medio es diferente. ujú. ¿Sí? Entonces, ¿difícil o fácil? No, es como repetir todo lo que pasa que después para armar la oración, como dice. Es, Sí. en eso estoy de acuerdo, pero para ello, lo mejor que pueden hacer es leer libros, leer textos, que en los libros es donde más se encuentra este tipo de estructuras. Ujú, Porque en la vida real sí. también lo utilizamos, pero en los libros ustedes lo van a encontrar mucho. Y la mayoría de los turcos, en general, no utilizan todos los tiempos. Es como nosotros, tampoco utilizamos todos los tiempos. E Sí, incluso nosotros muchos de tampoco. estos, sí, exacto, incluso muchos de estos están en desuso. Por ejemplo, el tiempo que ya les mostré, ¿cierto? Que este Sí. tiempo está en desuso. Nosotros ya no decimos las cosas así. Pero bueno, entonces aquí, en la forma negativa, olumsuz solo, ¿cómo sería? Ah, Tanismamish. Tanishmamish midim. Tanışmamış mıydım? Muy bien, siguiente. Tanishmamish midim. Muy bien. Ya está. Tanishmamish midi. Muy bien. Y aquí. Tanishmamish midik. Muy bien. Tanishmamish midinis. Muy bien. Tanishmamish lar midi. Bien, sí, muy bien. Tal cual. Y Y esta es la ciencia. Tanishmamish midi. Ajá. Esto es. Nada más. Entonces, es lo mismo si ustedes lo colocan con una vocal delgada. Solamente tienen que recordar que, por ejemplo, si fuera el verbo düşünmek, sería como düşünmüştüm, ¿cierto? Shumustum. Ujú, ¿Cierto? Düşünmüştüm. Recuerden que vendría la armonía vocálica. O el verbo gelmek. ujú. Gelmiştim. Sería gelmiştim. Gelmiştim sería. Otro, por ejemplo, el verbo dondurmak. Dondurmuştum. Es igual, solamente hay que respetar la armonía vocálica, que eso es algo que ya en este punto debemos saber, ¿cierto?
Ya la mayoría lo conocen. Entonces, bueno, vamos a la aplicación. Es lo más, lo mejor para poder dominar estos temas. Entonces, intentemos, pensemos en una oración. No piensen en oraciones en este tiempo, porque este tiempo que llamamos pretérito anterior indicativo, ya está en desuso, entonces a muchos les va a costar pensar de esta manera, ¿vale? No lo utilizamos. A ver, piensa en una oración simplemente en pasado, ¿vale? Es eso, simplemente piensa en una oración en pasado. Y con eso ustedes ya tienen la situación. Ustedes, sí, por ejemplo, mm, Por ejemplo, cuando eran Uraya, niños comían vale, cebolla. dime, Serviría cuando eran niños no Con comían el, cebolla. perdón, no te entiendo. Cuando Cuando eran niños eran niños, no comían cebolla. cuando eran niños no comían cebolla, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo quieres decir en ¿no? Çocukken soğan yememişlerdi. No, Sí, yememişlerdi. puede ser así, puede ser así, o sea, depende, pero sí se puede utilizar este tiempo. Aunque estas acciones son, digamos, iniciadas y terminadas en el pasado, eso debemos tenerlo en cuenta. Entonces, es similar a esto, ¿vale? Es similar, porque no vamos a ponernos ahorita a pensar en el otro tiempo, en el pasado, en el pretérito ¿cómo es pretérito del pretérito? Entonces, otro ejemplo. Por ejemplo, él la conoció cuando, cuando estaba en la escuela, puede ser. pero recuerda que es el verbo Cuando, estar. ah, Pero sí, él la conoció. o cuando iba a la escuela, No, está bien. cuando que iba a la escuela primaria, por ejemplo. Él la conoció cuando estaba en la escuela. Está bien, pero entonces, ¿cómo iniciarías la oración? Em, porque tengo dos verbos ahí, ¿verdad? Cool, Ocular. Ocul, Okuldayken oculta, Ken. oculdaiken. Ah, claro, pasado, sí. Ken. Eh, En turco sería el yo verbo estaba, tanışmak, ¿cierto? ajá, conocer. Onunla, Onu, onunla, está, este es positivo, o sea que vendría a ser tanishmis. mişmiş. Ah, siempre me equivoco eso, yo si es Sí, él, si es ahora ti bien, o tin, si sí, es en, tanışmamıştı. ¿viste? Tanışmıştı en este caso. Perdón, Ah, tanışmıştı. tanishmis. Hay algo más que ustedes deben tener en cuenta y es que este tiempo, como les dije anteriormente, se realiza antes de otra acción. Entonces, es más utilizada para otro tipo de situaciones, como por ejemplo, antes de llegar, por ejemplo, antes de llegar a Turquía, antes de llegar a Turquía, eh, el avión, no, el piloto, eh, por ejemplo, el piloto, mm, ¿qué podemos decir? Nos dio un aviso
de emergencia. Antes de llegar a Turquía, el piloto nos dio un aviso de emergencia. Ujú. Entonces, ¿cómo lo diríamos? Se te mezcla el turco con el español ahí. Sí, sí, sí. Turcañol. El piloto, El turqueñol. ¿cierto? ¿Cómo lo Türkiye diríamos? gelmeden önce. No. Türkiye'de Türkiye'ye Yeah. varmadan önce puede ser. varmadan önce Pilot pilot bize bir acilen acil bir plan etmek, creo que es. Creo que sería así. Creo que sí, la etmek. No estoy seguro. Disculpenme, voy a abrir el traductor a ver. A ver. Turco. Español. Sí, es así. Ajá. También se dice anons. No sabía. Anons. Miren, una nueva palabra. La verdad yo no la conocía. Durum anons. ¿Alguien la conocía ya? No. Durum sí, pero Sí, anuncio, Sí, Durum sí se conoce, pero no. vale. Anons etmek también Ah, pues existe. sí, debe ser de anuncio, claro. Sí, duyuru. Anons. Sí, anons, claro. normalmente yo escuchaba ese duyuru. Duyuru yaptı. ¿Sí? Pero con él, normalmente yo lo escuchaba así. Bize bir ilan etti, bir anons yaptı. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, se utiliza más con, digamos, con situaciones de antes de pasar algo. ¿Vale? Porque recuerden que es un tiempo que habla del pasado detrás del pasado. ¿Vale? Edwin, hola, ¿cómo Dime, estás? Un saludo. dime. Hola, Tengo una bien, duda. gracias. Dime, Hola, dime. merhaba. Hola, merhaba, Nasi. La duda es la segunda oración. Él la conoció él la conoció cuando estaba en la escuela. Y como para que se cumpla la regla, no podríamos decir, él la conoció en la escuela o cuando estaba en la escuela y luego se casaron. Son dos acciones, una antes de otra, que están en tiempo pasado. ¿Se Muy cumpliría? bien. Tal cual. Tal cual. Ambos verbos, conocer y casarse, van con el mishdir. Mishdir. Sí, en este caso se casaron. A menos, digamos, si ustedes no estuvieran en el lugar cuando se casaron, Ujú. utilizar el término evlenmişler sería más adecuado porque ustedes lo escucharon de alguien más. ¿Vale? Eso Y también, aquí no dime. colocaríamos en le mishdir. Ah, no, se colocaría en leer. En le mishler. ¿Eh? En le mishler. O en le mishdirler. Dealer. ¿No? Evlenmiştiler. No, evlenmişlerdi. Evlenmişlerdi. Dealer. Por ejemplo, aquí para complementarla, ¿cómo lo harían? Ok, gracias. No, los niños no comían cebolla. Ajá. Luego salieron de casa y aprendieron a comer. No, y luego se enfermaron. No,
Pero ahí podría decir, cuando eran niños no comían cebolla, pero su madre les aconsejaba o los aconsejaba los beneficios. Oh, ok. Pero su madre insistía, digamos así. Ajá, pero su madre insistía, sí, también. Israel, ¿Cierto? Israel. Insistía en que comieran. Muy bien. Entonces, Stratetmek, no estoy seguro aquí en cómo lo utilizaríamos, pero aprovechemos para hacerlo. Ama, sería en este caso, como son ellos, Aneleri, o también se puede decir Annesi, ¿vale? Annesi, ¿qué? Yemeleri. O creo que es Yemelerini o Yemelerine, no estoy seguro. Zar, creo que es así. Annesi, Yemelerine, Zarete. ¿La entienden, chicos? Sí, también se podría yemesini, que comieran. Como, Dime. también se podría yemesi, Yemesini Zarete. Ujú. Bueno, aquí está mal. Con Usunda, digamos, Yemeleri con Usunda, o sea, les insistía en que comiera. También se puede decir así, pero bueno. Sí, digamos, se puede decir Yemesini Istarete, pero en ese caso, ¿qué ocurre? Digamos, como que se perdería un poco el asunto de quién estamos hablando, de una persona o de varias. Entonces es para evitar eso, entonces para mantener el pluralismo. Entonces, también se puede decir Yemeleri, Kunusunda, Clarete. ¿Hay alguna duda o algo? y ısrar etmişti. Etmish puede ser, pero Etmishti ya queda muy recargado, Ok. porque realmente Mishti, o Mishlerdi viene de una acción detrás de otra, ¿vale? Ah, o sea, como O sea, redundante. Ok. no, una acción es que, digamos, este tema a veces cuesta en el castellano porque este tema es un tema en desuso en el castellano. Y lo llamamos el pretérito anterior de indicativo. Y es cuando utilizamos el verbo haber, ¿cierto? En pretérito indefinido, o sea, en pretérito simple, con el verbo haber en pretérito simple, más el verbo en participio, ¿cierto? No sé si alguien ha utilizado este tiempo, pero en Latinoamérica no solemos utilizar esto. No, ¿Entienden? de pronto en libros antiguos, libros viejos. Sí, seguro. Pero hoy en día no. Incluso los No. latinoamericanos no tenemos la costumbre de utilizar el verbo haber en el pasado. Perdón, voy a tener que cerrar esto de las manos porque me estoy desconcentrando mucho. Listo, tuve que mover
el cosito del gato porque no podía hacer la puerta. Qué pena. Bueno, Anderson, ¿querías decir algo? Es que veo que levantaste la mano. Ahora que estás dando este tema, yo Sí. pues, recuerdo que cuando vi este tema en el Tomer, a veces bromeábamos con un tema, era el mish. Como Sí, que, no, o sea, como que era como, no sé si tiene relación, la verdad es que en ese momento no lo entendí, sinceramente, pero a veces pues la profesora lanzaba una expresión y decía mish. Entonces me sí, recordó cuando los compañeros están hablando del tema y no sé si tiene relación y podrías aclarármelo. sí tienes razón, la verdad. En realidad, lo que estamos ahorita haciendo es haciendo lo que se llama Bileşik zamanlar. Entonces, en este caso, estamos viendo la forma básica. Estamos hasta ahorita viendo el principio. Entonces, vamos a llegar al mish, que ya es el chisme, ¿vale? O sea, lo que me Porque contaron, yo no estuve allí. no, pero eso ya ha pasado por varias manos. Ya ha pasado por varios, ¿cierto? Es como Sí, medio entonces, complicado. Mano roto. sí, ese mishmash es como me contaron, me dijeron como que así fue, pero yo no tengo la seguridad de que así fue. Pero entonces lo vamos a ver más adelante. Pero Bit sí, de ahorita está, Dicodú, sí, Bit eso de ya es puro Dicodú. dedicodo. O Sí, sea, eso es puro dedicodo. a veces decíamos como mish inamiorum, algo así como, Sí, no me lo creo, Inanamioru. mish El truco se inamiorum, llama es como Inanamioru. inanamiorum, evet. Sí, o sea, no puedo creerlo. Ujú. Sí, sí, es más utilizado así. Y es por esa situación. Porque precisamente tenemos el Mish, que es el Duyulan Gesh Zaman, que lo escuchamos digamos, de segunda mano, es información de segunda mano. Pero el Mish es la información como de tercera o cuarta mano, hasta más. ¿Vale? Entonces no hay seguridad en ese tiempo. No hay certeza de que las acciones fueron así. ¿Vale? Entonces, Sea, ahorita en una ese momento, cosa es, o dime. sea, perdón, una cosa es mish y otra es mish o no. Y- No, no, tal cual como tú estás diciendo. O sea, realmente, incluso voy a mostrarles aquí. Permítanme un segundo. La ventana. Miren, aquí acabo de abrir el libro. Entonces, Ujú, en el libro, esto ya hace tiempo que no lo habían pasado, pero bueno. Entonces, estos tiempos que estamos viendo ahorita están en el capítulo ujú, 1, ¿cierto? Y el ujú. primero es Hikaye Birleşik Zamanlar. Todos son Hikaye Birleşik Zamanlar. Pero entonces estamos viendo, en este caso, ya vimos estas combinaciones, ya vimos esta y ahorita estamos en esta. Esa combinación de la que está hablando Anderson es la combinación que aparece, es una de las combinaciones que aparecen en la segunda unidad. Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Realmente son temas así, complementarios, uno Ah, detrás de otro. Si ustedes no conocen el Gesh Mizaman, no van a poder conocer los demás, ¿cierto? Porque pues esto es complementario, simplemente estamos combinando. Es como cuando alguien inicia a ver álgebra y pues alguien que está viendo álgebra seguramente ya sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Y ahora solo le están metiendo es símbolos, símbolos. Digamos, eso es. Y situaciones para poder hacer uso de esos símbolos, nada más. Entonces aquí estamos haciendo algo muy parecido. Ya hemos aprendido los tiempos y vamos a combinarlos. En este caso estamos combinándolos no con el mush, sino que lo estamos combinando con el d en estos Ujú. 4 tiempos que hemos Ah, es combinado que ya, ¿cierto? vamos, sí, claro, es que estamos con el di. Sí, el di, d, du, d, Ujú. ¿cierto? Entonces, para allá vamos. Dime, Anderson, claro, no necesitas levantar la mano, puedes interrumpir. No, ya, Anderson. era lo que había dicho anteriormente. Ah, vale, vale, listo. Sí. Mish. Básicamente es eso. O sea que no se preocupen tanto. Si se les dificulta esto, devuélvanse un momentico a lo otro y ya vienen a esto, porque esto solamente es combinaciones y solamente es entender el uso. Que estos tiempos, por ejemplo, en este caso,
este tiempo se utiliza antes de un pasado, básicamente, antes de una acción realizada, como en el primer ejemplo que les di, de que antes de ir a Latinoamérica aprendimos español, ¿cierto? No necesariamente tenemos que ponerle tiempo a esta acción, sino que simplemente ya está interpretándose esto. Seguramente en el contexto estamos hablando que fuimos a Latinoamérica y eso, entonces luego alguien nos dice, bueno, ¿y qué hicieron digamos, antes de ir a Latinoamérica? Entonces, no, antes de ir a Latinoamérica aprendimos español. Es un ejemplo, ¿cierto? Hay que ponerse en contexto, hay que imaginar el contexto y tener en cuenta esto para poder formar las oraciones. Simplemente es imaginación. Y en el caso de que a veces nos cueste imaginar, pues buscar textos, libros para niños, empiecen con los libros para niños, luego ya empiecen con libros más cargaditos, pueden ser libros o revistas, incluso revistas de chismes, también son una herramienta bastante buena. Las revistas de farándula, ustedes las pueden encontrar en los supermercados aquí de Turquía y pueden comprar una revista de farándula solamente para aprender cómo es que ellos escriben. No son tan caras aquí. Bueno, Fabián, a mí el primer ejemplo Fabián, que habéis puesto me resulta un poco raro. ¿cuál? Porque ¿Este? cuando digo que no, el de Choyuken, el de la cebolla, Sí, porque a mí esa frase, la sensación que yo tengo cuando la estoy leyendo, pero no sé, igual es un error, es que ahí tendríamos que haber usado el Genissaman con el di, porque es como que una cosa que no hacían habitualmente, no exacto. una acción cortada en el pasado. O sea, a mí aquí Ujú. el misdi me suena rarísimo, Sí, y pero realmente no sé lo si más adecuado estoy... sería eso. Yemes Lerdi. Sería lo más adecuado. Tienes toda la razón. Porque este misdi, como dices, es una acción acabada en el pasado, lo que, bueno, cuando fui al colegio, que era hace siglos, en español llamábamos el pluscuamperfecto. Sí. Pero claro, aquí sí, claro, sí, Aquí te pero... estoy sí. hablando de un tiempo más arcaico que el pluscuamperfecto. sí, ¿tú crees? Sí, el Pretérito anterior pretérito de anterior indicativo. del indicativo, sí. Sí, O sí. sea, antes de haber ido a Latinoamérica, hubimos aprendido español. Y es como decir aquí, en este caso, bueno, en este caso no aplicaría, pero por ejemplo, en este caso, por La ejemplo, había conocido cuando estaba en la sí, escuela y luego exacto. se casaron. Exacto, él la había conocido cuando estaba en la escuela. Y luego se casaron, eso es. Sí. Y aquí, digamos, para ti es más fácil porque los españoles utilizan más el verbo haber. Eso es algo Sí, en el pluscuamperfecto sí lo usamos, sí. ¿Vosotros no? eh, están bien, pero muy poco. En Latinoamérica utilizamos más el pretérito simple. Vale, vale. O sea, si alguien lo dice, lo entendemos, pero no significa que lo utilicemos. Vale, vale, vale. Pues Sí, entonces pues tengo una ventaja yo aquí. sí. Sí, porque la mayoría dicen, Muy bien. no, yo fui a Turquía. Yo he ido a Turquía, sería lo más adecuado, porque es una experiencia. Sí, sí, sí. Pero la mayoría habla así. O Muy sea, bien. sí, es por cuestión de uso. Es como nosotros que utilizamos el Y ahí, usted, ustedes no utilizan y nosotros no utilizamos el vosotros, pero ustedes no utilizan el usted casi. Eso es. Exacto. Sí, sí, sí. Dime, Miriam. Dime, Marta. entonces el tanimishti, el tanishmishti quedaría, ¿no? Tanishmishti. Sí, en ese caso sí, sí aplicaría, porque va una acción detrás de Digamos otra. que sí, pero ahí estaría faltando la she, digamos, el tanish. ¿Dónde? Para corregirte nomás para Tanish, que te perdón, quede Tanish, bien sí, en sí, 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 el... perdón, tienes toda la razón, sí, no me di por cuenta. eso. Sí, sí, sí. Gracias. No, para que te quede bien el video nada más. Ah, Igual que vale, en la vale, no, no, sí. última te quedaría Turquía. Sí, 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 En Turquía, el Turquía. español. No, sí, no, pero ya Eh, últimamente ahora se está utilizando Turquía, así lo están, digamos, como así lo están ¿En tratando español? de adaptar.
Sí, hoy en día se está utilizando así debido al anuncio Mira qué nacional, bien. al anuncio que se hizo, sino Ujú. que la mayoría, como no utilizamos esta forma, no estamos acostumbrados a leerlo como Turquía, sino que lo leemos como Turquía, ¿vale? Pero eso es poco a poco, vemos. Con el tiempo nos acostumbraremos. Es como en el caso ¿de qué? De México, ¿cierto? México. Exacto, México, vemos. México, México, eso fue claro. en los años 1800 algo, que ellos se independizaron, creo. Creo que fue en esa época que ellos se independizaron y le pusieron a su país México con X. Y en esa época hubo una reforma allá en España de la lengua, ¿cierto? Y Ujú. España luego llegó a decirle a los mexicanos, venga, ustedes están escribiendo su nombre con una X, México, y la nueva reforma dice que todos los nombres que se escriben con X y que tienen el sonido G pasarán a tener una J. Por lo tanto, ustedes ahora se escribirán como México. México. Ese nombre se escribirá México con J y Tilde, también tilde en la E. ¿cierto? Y los mexicanos de la nacionalidad se escribirá mexicano, mexicana, mexicanos, mexicanas, según corresponda. Y ellos dijeron, discúlpenme, pero nosotros nos independizamos de España y lo que diga España a mí qué me importa, ¿cierto? Ahí diríamos en turco, banane. Entonces, Banane, banane. Banane, exacto. banane, Así o así me sanane. llamo yo y así, exacto. ¿Cierto? Así me llamo yo y así es mi nombre. O sea, déjenmelo quietico, básicamente es lo que dijeron y pues fue un buen acto de resistencia, por decirlo así. Es como aquellos que se llaman Xavi en catalán, por ejemplo, o Xavier en catalán, pero no se ponen la Claro. J Javi. o no se ponen una SH, sino que pues en su idioma lo escriben así y lo quieren mantener así. Es respetable. Ya. Sí. Bueno, entonces, es lo mismo que en Turquía. En este caso, Turquía también quiere recalcar su nombre, que su nombre no es Turkey, no es Turquía. Aunque claro está que nosotros decimos Turquía es por el árabe, si se acuerdan, Ujú. ¿cierto? Mm. ¿Por qué? Porque anteriormente el turco se escribía en árabe. Y cuando se inició a hablar de Turquía, Turquía se formó como en ¿qué año? Como en 1900. 9:30 y La 32, la 5 puede ser. 1932 La o algo así. República 32. Sí, exacto, pero hasta establecerse. Pero antes de ello, cuando cayó el Imperio Otomano, ¿en qué año fue? Eso ya no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Voy a averiguar. 45. Caída del Imperio Otomano. Vamos a ver, voy a ver en Google, que nos dice, fue en 1922, ¿cierto? La caída del Imperio Sí. Otomano. Pero entonces ellos establecieron a Turquía, ¿cierto? Establecieron a Turquía. Y en ese entonces se escribía con el alfabeto árabe. Luego vino a crearse el TDK, o sea, el Türk Dil Kurumu, en el cual se cambió el alfabeto del árabe al turco, pero en todo ese proceso, muchas de las noticias que se estaban publicando se escribían tanto en alfabeto árabe como en alfabeto latino. Se estaban tratando de meter eso así. No sé si sabían. Sí, perdón, Fabián, respecto a lo que hablas, entonces ahora lo que se habla es el turco latino, porque es que yo cuando voy a cambiar el idioma en mi traductor, dice turco Q, turco latino. Exacto, miren, anteriormente, en la época del Imperio Otomano, los periódicos eran así, ¿vale? Y hacer ese paso de un lado al otro, fue bastante complejo porque es que hagan de cuenta que ustedes saben escribir en alfabeto latino y alguien llegue y nos diga, no, ahora ustedes van a escribir en alfabeto cirílico. Listo. Entonces, de un momento a otro, de un día para otro, ustedes quedan, entre comillas, analfabetas, ¿cierto? Porque Claro. no es que no sepan Sí. leer ni escribir, sino que no saben escribir ni leer en ese alfabeto.
Entonces eso pasó ahí en Turquía, para que lo sepan. El TDK se formó, creo que TDK, Kuruluş Tarihi, creo que fue en 1923. No, 1932, perdón. Así que tuvieron prácticamente Sí, en casi el 10 años. 32. Sí, sí, fue en el Perdón, 1932. exacto. Entonces se estableció en 1932. Y ahora, perdón, perdón, me disculparán, Türk, alfabesi. Ne zaman başladı? En 1928 se empezó a utilizar el alfabeto latino, ¿cierto? Ujú. Miren, entonces, Está el miren, girmiştir. ¿cierto? No, pero en este caso es el tir o el ter, ¿cierto? Que ese es para decir que eso fue así, es un hecho demostrable, Mm, ¿cierto? En este Ujú, caso, ujú. que fue un hecho demostrable, sí. O sea que ¿vale? tuvieron 6 años para ir acostumbrándose al nuevo alfabeto, digamos, porque si no, Nuevo no alfabeto. jaleo. Eso fue una época bastante compleja, ¿vale? Esa fue una Tuvo época que Podría, ser, bastante sería, compleja. sí. tuvo que Porque es ser. que mucha gente se puso a esa situación, porque ya Claro. estaban acostumbrados a un alfabeto y que vengan a cambiarme eso, pues fue complicado. Entonces, hay una película que se llama Öğretmen, filme, creo que era Atatürk, creo que era en la época de Atatürk, ¿cierto? Ujú. Sí. Öğretmen Kemal, esta película. Öğretmen Kemal. Les recomiendo ver esta película. Se llama Öğretmen Kemal. Está en Ujú. YouTube para ver. Está completa. Y ahí muestra una de las situaciones que se presentaba muy a menudo, que era precisamente la resistencia de la gente ante la enseñanza, porque Atatürk, Atatürk en su momento venía digamos, trayendo una política de obligatoriedad de la educación, en la cual decía que la educación para los niños no es un derecho, sino que es un deber y es una obligación de los padres que los niños estén en las escuelas. Por eso aquí en Turquía, por ejemplo, si ustedes van a estudiar, digamos que traen a su niño, el niño debe estar estudiando. Debe estar, así sea registrado, estudiando en el extranjero, estudiando a distancia, digamos, por ejemplo, pero debe estar registrado. Pero en Turquía, por ejemplo, no existe el examen de homologación. De decir, ven, yo presento un examen y con eso ya homologo mi último grado de liceo o de bachillerato. No, aquí no existe eso. Aquí llegan y hacen todos los grados. Y si alguien viene del extranjero aquí, tiene que hacer la homologación de sus documentos. Digamos, si ya tomó la educación o algo, debe llegar y homologar sus documentos. Es por eso, digamos, es una política educativa totalmente diferente, pero lo que busca esta política es garantizar la educación en los niños. Y eso se viene Fabián, pero llevando, sí, dime. perdón, si por lo menos en un caso de que para un niño, un ejemplo de sexto grado, ¿cómo haría? O sea, ¿empieza ahí en sexto o le hacen como algo que equiva para homologar todos esos años que le faltan? Aquí hay una situación muy compleja y es, primero, ¿el niño sabe hablar turco o no? ¿Sabe leer en turco o no? Ahí viene la cuestión. Si el niño no sabe Sí, leer y escribir en turco, deberá aprender el idioma primero. Claro, puede ingresar a la ya. escuela sin problemas, se le puede, o sea, simplemente se entregan los documentos traducidos. La escuela normalmente es la que solicita el proceso. A veces la escuela simplemente dice, no, presénteme usted los documentos y aquí yo lo ingreso al sistema. O la escuela puede decir, no, usted tiene que hacer la homologación directamente a través de Milli Eğitim Bakanlığı, que eso es como la presidencia perdón, la presidencia no, sino el Ministerio de Educación Nacional. Ante ellos ustedes tienen que presentarlo, ¿es un proceso?
Simplemente se hace por la página web, luego lo citan, muestran los documentos originales y las traducciones y se hace la homologación y luego entonces se hace la asignación del colegio. Pero igualmente tiene que aprender turco. Y puede que digan, no, pero es que él puede ir aprendiendo turco aquí a medida que está con nosotros. Sí, pero va a ser durísimo. Va a ser durísimo. Ujú. Va a tener, Le por eso pasa mi le recomendación. pasaría lo que a nosotras las latinas cuando entramos a las clases de turco del Yunus, que sí asistimos, Tal pero no cual, entendemos nada. tal cual, Perdón, tal cual. hablo de mí, porque mis compañeras a lo mejor sí, pero yo. Tal cual, así como cuando ustedes iniciaron. Así como cuando ustedes Exacto. iniciaron. Pero pues a Ujú. diferencia fue terrible. de eso, de que ustedes están, ustedes le están tratando de hablar en un nivel muy básico y les están tratando de enseñar todo desde lo básico, a ellos que llegan, digamos, en sexto grado, que alguien llegue en sexto grado a tomar la clase, llega directamente a tomar clases de matemáticas, biología y todo eso. Entonces va a ser un choque de muchos temas. Tremendo. Y el primer año, sí o Ajá. sí, si lo pasa es porque lo pasaron, pero no porque realmente Mm. lo haya hecho por su cuenta, a menos que previamente haya aprendido el idioma. Eso lo digo Claro, porque es que entendible. Es un idioma y difícil y sin conocerlo cómo. realmente A menos que sea difícil no es. Bueno, de pronto difícil cuando uno va avanzando, no tanto, pero cuando uno está empezando, sí es chocsor. Sí, sí, sí. O sea, si se dan cuenta, el idioma no es difícil, es que hay mucho vocabulario que es nuevo, es Mm. nuevo. Y la lógica y la Claro. organización de las palabras es diferente. Sí, 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 sí. ¿Qué ibas a decir Por algo? ahí los niños son más, Si es de Azerbaiyán o de perdón, Kazajistán, sí lo aprende en un año. No, es Ah, como si sí, alguien de Brasil fuera a España o fuera a cualquier país de sí. Latinoamérica a estudiar, porque es que la cercanía entre los idiomas es Las lenguas muy diferente. túrquicas. Sí, pero Incluso digamos, son lenguas en mi túrquicas, Tomer exacto. estaba un compañero que era de, no estoy mal si era de Nigeria, pero él hablaba, o más o menos, yo digo que porque le gustaba el Corán y eso, él sabía árabe y le daba duro y le está dando duro porque todavía no ha podido pasar, a pesar Mm. de que lleva 10 años estudiando el Corán en árabe. No, pero es que eso es totalmente diferente. Estamos Claro, hablando exacto. del árabe. Miren, yo tengo amigos, incluso he tenido amigos en el Tomer que solamente sabían árabe. Árabe, absolutamente, solamente sabían árabe. Y lo poquito que sabían de inglés era lo básico, pero el alfabeto incluso se les dificultaba. He tenido amigos así que se les dificultaba el alfabeto porque solo escribían en árabe. Sabían escribir el alfabeto en castellano, sino en latín, ¿cierto? El alfabeto latino actual, pero igualmente sufrían. Incluso, por ejemplo, una vez hubo una chica que yo escuché que tenía, en este caso sí vendría el Mish. Entonces escuché que ella era creo que era de Montenegro, y ella sabía escribir con alfabeto cirílico. Incluso estudió en otro idioma, creo que era en serbio, pero cuando venía a lo del turco, hemos hablaba muy fluido porque su padre era turco, pero no sabía escribir y tuvo que aprender a escribir con el alfabeto latino, porque no sabía escribir. Entonces, es eso. Muchas veces, digamos, ahora en este caso de tu amigo, no solamente es el alfabeto, también es el idioma. Dos cosas nuevas a las cuales se está enfrentando, el idioma A ver, y el dile. alfabeto, ¿cierto? Nosotros solamente en este caso nos estamos enfrentando a aprender nuevo vocabulario, que es bastante diferente, nuevas estructuras de escritura, y también estamos enfrentándonos a un sistema más matemático. El nuestro, digamos, en el castellano no es tan matemático, si se dan cuenta. Entonces, También que el pasando, acento, Bueno, a mí también me da mucho, duro el tema de aglutinar. sí. El mi, si, ler, di, i, a, más que la armonía vocal, y que es el tema de cómo usar los casos, dativo, acusativo, pero ya más que Mm. todo en palabras complejas, en Sí. frases complejas.
Por ejemplo, bir arkadaşım, digamos que tú estás diciendo relación. Bir arkadaşım Türkiye'ye gelmeden önce Arapça öğrenmişti. Fakat Türkiye'de olduğu Oldu mu? zaman ya Türkiye'de olunca Türkçe başka bir dil olduğunu öğrendi. Evet, Türkçenin başka bir dil olduğunu öğrendi. Bueno, ¿qué acabo de escribir aquí? O podemos decir aquí, Türkiye'deyken, podemos decirlo así. ¿Qué entienden? En esta oración. Aquí utilicé el mıştı. Fabián, ¿lo puedo intentar un poquito? Sé que me van a tener que Vale. ayudar. Dale. Bir arkadaşım Türkiye'ye gelmeden önce Arapça öğrenmişti fakat Türkiye'deyken Türkçenin başka bir dil olduğunu öğrendi. Un amigo, Öğrendi. un amigo antes de venir a Turquía sabía árabe. No, aprendió árabe. Aprendió, perdón. Sí, Aprendió. aprendió árabe. Me fui por el aprendió árabe. Pero sería. Pero, Ajá. fakat, Pero, fakat, pero. fakat, pero, ok. Pero. Como que como, Pero cuando estaba en Turquía, Türkiye'deyken. Oh, pero estando en Turquía. Pero cuando estaba en Turquía, o estando en Turquía, Türkçe más. başka. Otra. Ajá. No, continúa, ayúdame. Dice en este caso, en este caso también sirve como darse cuenta. ¿Cuál? El öğrenmek también puede servir como darse cuenta. Ah, ok. Es como enterarse. Pero başka. Después o más Türkçe. Más. Cuando estaba aprendiendo un nuevo. Cuando estaba aprendiendo nuevo, o cuando estuvo aprendiendo nuevo turco. O sea, No, porque tengo, ¿Mm? entiendo algunas cosas después, pero como que para traducirla, porque sé que no es tan literal a nuestro español, o sea, una lengua más, o sea, pero más para aprender una lengua más. No, aquí en este caso No, el que era olduğun otra lengua. es algo, sí, era otra lengua, sí. Ese es el olduğun sifat fiil. Pero estar es otra lengua. Sí, es otra lengua, ¿verdad? Aunque, digamos, en el castellano te diría como era otra lengua porque estamos hablando de una acción del pasado dentro del pasado. Sí. Ya. Ahí se podría usar
algo así como Farkendaymish o algo así, en Farketmish. vez de Farketmish. Ah, tamam. Aunque yo he escuchado más el Öğrenmiş, pero sí, Farketmish. Öğrenmiş. Ujú. Farketmish. ¿Cierto? Sería ahí Sí, entonces, pero cayó en cuenta, Sí, cayó en cuenta. ¿verdad? Sí, cayó en cuenta. Se enteró, cayó en cuenta. Se dio cuenta. Cayó en cuenta, Darse cuenta. se dio cuenta, se enteró. Muy bien. de que el turco era otra lengua, sí. Ujú. Sí, eso suele pasar, chicos, porque muchos piensan, ah, no, es que a la mayoría en el Imperio Otomano hablaban árabe, allá también hablan árabe. No, no, la lengua oficial de Turquía es el turco. Y es algo que la mayoría, o sea, mucha gente no conoce. Y es por eso, por ejemplo, a veces, no sé si han visto esa situación de que generalizan que todas las personas que viven en esta zona, los que estamos hablando de Anatolia, Medio Oeste, hablan árabe, cuando no es así, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, mucha gente piensa que los iraníes hablan árabe. Ustedes díganle eso a un iraní y lo ofenden. Dicen, no, yo no hablo árabe, yo hablo persa. O dicen, no, Persa. yo hablo Farsi. persa y kurdo, ¿cierto? Claro, lo que Farsa. pasa que como el alfabeto que usan en su persa es el alfabeto arábico, ¿verdad? Pues entonces creemos, pero no, efectivamente es diferente. Sí, incluso es el alfabeto árabe con más tildes. Son más, claro, ellos lo reconocen. A mí me parece igual. Lo veo, no Sí, entiendo nada. exacto. Es la situación similar que pasó cuando Cristóbal Colón llegó a las Américas, se llevó a algunos indígenas de aquí, se los presentó a la reina Isabel y le dijo, he aquí los indios. ¿Y cómo supo que eran indios? O sea, de la India. Pues él dijo, ah, bueno, son morenos, son de piel un poco oscura y hablan otra lengua, son indios. Y cuando murió con esa idea de que había llegado a la India. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte de la historia. No me acordaba. Sí que según la ibas Sí, contando, así es. me iba recordando, pero no me acordaba. Sí, sí, Sí. el rey, rey no sé, no, Cristóbal Colón le presentó unos esclavos indígenas en ese entonces a, a la reina Isabel. Y Sí, sí, él vivía, él estaba ciego diciendo que había llegado a la India. a la India, claro, Ujú. Llegó a las Indias, pero no llegó a las Indias. es Entonces, verdad. sí, entonces así pasa, digamos, a veces generalizamos pensando que todos son así, es como, no todos todos los países que hablan árabe son árabes. Ellos tienen sus propias etnias, incluso muchos de ellos dicen, yo no soy árabe, pero hablo árabe, Pero también ¿cierto? se ofenden ellos cuando o sea, se les relaciona que ellos son turcos o que hablan Sí, claro, turco. Se ofenden claro. mucho. Sobre todo los Sí. iraníes porque los no gustan tanto de los turcos. Ah, no, a los iraníes les gustan mucho los turcos, incluso son súper bien, pero depende, hay gente que tiene sus cositas, digamos, sus represalias o cosas del pasado, depende de las vivencias, pero realmente la mayoría de los iraníes se vienen aquí a Turquía a divertirse. Mm, Sí, no sé, pero yo he conocido muchos y la mayoría siempre vienen aquí, porque aquí, vamos, en Estambul principalmente, vienen se la pasan en discotecas y viven más abiertos aquí. Bueno, mm. entonces, bueno, volviendo a este tema, bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta o algún ejemplo que quieran compartir? O sea, esas frases, Fabián, siempre tienen dos componentes, un antes y como un después o algo que refuerza la primera frase. Simplemente interprétalo como, sí, lo primero que dijiste, o sea, siempre va a tener una acción final, ¿vale? Una acción más adelante
a esta acción que está en este tiempo, ¿vale? Porque esta acción, este tiempo se utiliza precisamente para ello, para hablar de acciones del pasado que son anteriores a otro pasado, ¿cierto? Acciones del pasado antes de otro pasado. Eso lo interpretaríamos así. Cualquier pasado, por ejemplo, piensen en algo en pasado, por ejemplo, mm, por ejemplo, Por ejemplo, yo tengo esta frase, no sé si sirva, te ¿cuál? la voy a decir en español y después a ver si sirve por lo que están como dos tiempos. Bueno, cuando mis hermanos estudiaban, antes de salir de casa, les gustaba llevar sus zapatos muy limpios. No sé si la podemos aplicar ahí. Antes de ir a casa, Antes de salir de perdón, casa. desde salir de casa, Les gustaba llevar sus zapatos muy limpios. Con Z, sí, sí, sí. Eh, muy limpios. sí, Porque vale. estoy hablando de pasados ahí. Sí, pero en este caso estás hablando de una acción rutinaria. De una acción rutinaria. Sí. O sea, ¿Y esa cómo sería no, una acción rutinaria? pues No aplica para este lo caso, que pero se si hace quieres todos traducir. los días, lo que se hace todos los días y en cualquier Dale, dale, momento. dale. Tradúcela. Bueno, yo diría que mis hermanos, Cardeslerim, Pero, no encuentro acá. Ok, Kardashlerim. Der Chalishirken, o sea, cuando. Ok, no sería, digamos, Okuldaiken, no sería más adecuado. Okurken, Okultaiken puede ser, sí, también. sí. O también puede Okurken, ser Okurken, sí, Okurken. sí, también. Ebden Aunque, Chikmadan aunque Onye. en este caso suena mejor Okuldaiken, ¿vale? Ujú. Cuando estaban en el Sí, colegio. es que es Okultaiken, sí. Eh, Ebden Chikmadan Onye. Ayakabilarini, o sea, los zapatos. Ayakablar. Ne, ne. Eh, Choctemis, muy limpios. ¿Eh? Guimeí, Severlerdi, que ahí está como el di de la regla de hoy, pero no, que es el pasado. Muy Severlerdi. bien, está muy bien traducida, tal cual. Así, y en este caso no sería el Mishti porque no va al caso No, no porque va porque, exacto, no me lo contaron, sino que es un hecho, pues, no, y no que solo eso, no es sucede. porque no te lo contaron, Si porque no, la acción no es, digamos, no viene una acción más adelante. Digamos que- ese es el punto, sí, 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 sí. Ujú. Sí. Entonces, Definitivamente. por ejemplo, Él ya mm, había pagado su viaje o su billete cuando le invitaron, por ejemplo. Algo así, ¿no? ok, cuando lo invitaron, Cuando lo invitaron, él ya había pagado el hotel, por ejemplo, ¿no? vale. Sí. Ya había Pero pagado hoy tengo la cabeza que soy incapaz. No, Pero es que chévere. eso te volteé la oración precisamente para hacerte la tarea más fácil, porque es que en turco hablamos al contrario, ¿cierto? Sí. A ver, cuando lo invitaron, invitar, que últimamente es que estoy que no me acuerdo. Invitar. David, Muy bien, Sí, Davet Edmek, ¿no? sí, Dalet, Onu, David Davet Edmek, sí. Ediyorlar, Etikleri, Zaman, Zaman,
Aquí se usa billete, hotel. Ujú. Hoteli, Hoteli, Choktan, odenmişti. de- Ujú. En este caso, cuando le añadimos ese Choktan, o sea, ya es Ujú. como desde antes, desde mucho antes, ya le estamos metiendo que esa acción venía siendo atrás, más atrás de esto incluso. Choktan Muy bien. ödemişti. ¿Vale? O sea, le incluí este Ese adverbio. Choctán es ya había pagado. ¿Sí? Sí, es como ya había pagado, es como el ya. Es que el ya en el castellano tiene mucho significado. Ujú. Ya es ahora, ya es de inmediato, ya también puede ser un sí, ya también puede ser entendí, ya puede ser suficiente, ¿cierto? Tiene mucho significado. Entonces, Ujú. el Choctaw simplemente expresa eso, que la acción se había realizado más antes en el pasado. Esa está buena porque ahí sí está clara la regla que estamos aplicando, Ujú. ¿cierto? Sí. Pues si lo Cuando lo entienden, me invitaron, alegra. él ya había pagado el hotel. Tú puedes decir, ben çoktan ödemiştim. Yo ya mucho antes había Ujú. pagado, es algo así. Ya lo había pagado, ya, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿otra oración? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Antes de que llegaran a la casa, ya teníamos lista la mesa. Ujú. Ya habíamos alistado la mesa, digamos. Habíamos alistado la mesa. ¿Vale? Entonces, antes de que llegaran a la casa, Eve gelmeden önce mm, y sofrayı hazırlamıştık. ok, sofra, sí, puede ser, sofra, Sofrayı sofray, puede ser hazırlamış. önceden, önceden, también pueden decir eso, önceden hazırlamıştık, çoktan hazırlamıştık. Çoktan ya suena más, mucho más atrás, pero önceden hazırlamıştık. A ver cómo nos traduce esto el amigo Google. Bueno, en este caso, ¿qué nos hace falta para que quede más claro? El sujeto, Sí, el sujeto que realiza la acción previa. Entonces debería en este onlar. onlar. Eve gelmeden önce. Si no decimos esto, se pensaría que la acción la estamos realizando nosotros, en este mismo caso. Bueno, chicos, bueno, les comparto aquí. Ahora sí, ¿sí ven? Sí. Muy bien, pues ¿tienen alguna otra duda o cerramos el tema aquí por hoy? Está bien, sería hacer más oraciones, cada uno más o Sí, menos. toca hacer más frases para reforzar. Sí, y cojan libros, cojan libros. Voy a ver si les puedo conseguir algún librito antiguo, a ver si les puedo compartir. Y pues lo importante es eso, practicar. O sea, digamos, no es Claro. digamos, solamente quedarse con lo que vemos aquí. Miren en el libro, todo está en el capítulo 1. La última parte del capítulo 1 del libro de C1 de Estambul. Entonces, con ello pueden Ujú, hacerlo. ¿Vale? ujú. O sea, Tamam. ahorita estamos trabajando sobre el libro de Estambul, entonces ya todos estos 4 temas que vimos hasta ahorita, de C1, están en el capítulo 1, en toda la unidad 1. Entonces, trabajenla. No es difícil, no es difícil, simplemente Esto todo es deben pura práctica. practicar. Y creo que también hay libros de respuestas en internet si quieren hacer la comprobación.
O miren el libro de ejercicios, hagan el libro de ejercicios y en el libro de ejercicios, en la parte final, en las últimas páginas, ahí encuentran las respuestas. Entonces, primero desarrollen la primera unidad y luego revisen las respuestas y comparen con lo que ustedes hicieron, que es muy práctico. O sea, la autocrítica, la autoevaluación, darse cuenta de los errores que ustedes tienen, es lo más que pueden hacer. ¿Vale? Profe. Muchas gracias. Con gusto. Muchas Espero gracias, que Fabián. les haya sido útil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim Fabian. Ne demek? İyi Chao. geceler. O zaman haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Görüşürüz. Teşekkürler. Hadi bay bay.